Fíjense, justo debajo de nuestros pies, en lo que parece un simple puñado de tierra, hay una fuerza invisible. Es algo que mantiene estables a muchísimos taludes en todo el mundo, pero que si desaparece, bueno, las consecuencias pueden ser catastróficas. Hoy vamos a ponerle nombre y a entenderla. Esta es la gran pregunta, ¿no? Una que define el trabajo de muchísimos geotecnistas e ingenieros. ¿Cómo puede ser que una ladera que parece sólida como una roca se venga abajo después de un aguacero? La respuesta, como vamos a ver, está en algo que no se ve, pero vaya que se siente, y a veces de la peor manera. Ok, para entenderlo todo, este va a ser nuestro recorrido. Primero, ¿qué es eso del suelo no saturado? Luego nos metemos de lleno con la succión, esa fuerza invisible. Veremos cómo se mide con algo llamado la curva característica, cómo se relaciona con la resistencia del suelo y cómo se usa todo esto para analizar la estabilidad. Y al final, claro, veremos por qué todo esto importa en el mundo real. Bueno, empecemos por lo más básico de todo. Para entender por qué algo falla, primero hay que saber de qué está hecho, ¿cierto? Así que vamos a ver qué es exactamente el suelo no saturado. A ver, cuando pensamos en suelo mojado, a lo mejor nos imaginamos algo saturado, o sea, con todos los poros llenos de agua. Pero la mayoría de las veces el suelo es no saturado. ¿Qué significa eso? Que en sus poros hay sólidos, claro, pero también hay agua y aire. Y justo esa combinación de aire y agua crea algo fascinante, una especie de piel microscópica en la superficie del agua. Esta interfaz es clave, porque cambia por completo las reglas del juego. Y es justo ahí, en esa piel entre el aire y el agua, donde nace la protagonista de esta historia, la succión. Esa fuerza invisible que lo cambia todo. Técnicamente la llamamos succión matricial. Es básicamente la diferencia de presión entre el aire que hay en los poros y el agua. Piénsenlo así, el agua está a una presión negativa, está como en tensión. Y esa tensión hace que el agua jale, que tire de las partículas de suelo, apretándolas unas contra otras. Es literalmente como un pegamento invisible que mantiene todo unido. Y aquí está el contraste clave. Miren, en un suelo saturado, que está lleno de agua, la presión es positiva. El agua empuja las partículas, las quiere separar, lo que debilita el suelo. Pero en el suelo no saturado pasa todo lo contrario. Esa presión negativa, la succión, jala las partículas y las mantiene juntas, dándole una resistencia extra que es fundamental. Ok, hasta ahora todo bien. La succión es importantísima, pero la pregunta es, ¿cómo pasamos de este concepto a algo que podamos medir y usar para hacer cálculos? Bueno, para eso existe una herramienta que es esencial. Se la conoce como la curva característica suelo-agua, o SWCC, y me gusta mucho la idea de que es como la huella digital hidrológica de un suelo. ¿Por qué? Porque no hay dos suelos iguales. Cada uno tiene su propia curva única que nos dice con precisión cuánta agua puede retener para un cierto nivel de succión. Es la pieza clave para poder predecir cómo se va a comportar. La curva tiene una forma de una S muy particular. Y aquí podemos ver sus zonas clave. Miren, con poca succión estamos en la zona capilar y el suelo está casi al 100% de saturación. Pero a medida que la succión aumenta, llegamos a la zona de desaturación y ahí es donde el contenido de agua empieza a bajar, y baja rápido. Y si seguimos aumentando la succión muchísimo, llegamos a la zona residual, donde por más que succionemos, ya casi no sale más agua. Vamos a ponerle nombre a los puntos importantes de esa curva. El primero es el valor de entrada de aire, o AEB. Este es un momento clave. Es el punto exacto de succión en el que el aire logra vencer la tensión del agua y empieza a meterse en los poros más grandes del suelo. A partir de ese punto, empieza la desaturación de verdad hasta que eventualmente llegamos a ese contenido de agua residual del que hablábamos. Y claro, este valor de entrada de aire depende del tipo de suelo. Es bastante intuitivo, de hecho. Un suelo grueso, como la arena, tiene poros grandes, así que el aire entra fácil. Su AEB es bajo. En cambio, una arcilla tiene poros súper pequeños, por lo que se necesita muchísima más succión para que entre el aire. Su AEB es altísimo. Y lo más importante es que todo esto no es solo un concepto teórico.
Esta curva, esta huella digital, se puede describir con ecuaciones matemáticas muy precisas. Hay modelos muy conocidos como el de Van Genuchten o el de Fredlund y Schink, que permiten a los ingenieros tomar esta información y meterla directamente en sus programas de cálculo. Muy bien, ahora es cuando todo empieza a encajar. Ya sabemos qué es la succión y cómo se relaciona con el agua. La pregunta ahora es, ¿cómo se traduce eso en la propiedad que de verdad nos dice si un talud se va a caer o no? O sea, la resistencia al corte. Esta es la fórmula del millón, la ecuación fundamental. No hay que asustarse. Los dos primeros términos son los de siempre en mecánica de suelos, la cohesión y la fricción. Lo de toda la vida. Pero fíjense en el tercer término, ese es el nuevo. Esa es la contribución directa de la succión. Es la matemática detrás de nuestra fuerza invisible. Lo que esto nos dice, en pocas palabras, es que la succión le suma un extra a la resistencia del suelo. Es como si le diera una cohesión aparente, una fuerza adicional que pega las partículas. Y la lógica es simple. A más succión, más grande es esa cohesión aparente, y por lo tanto, más resistente es el suelo. Así de claro. A veces, para que los cálculos no sean tan complicados, los ingenieros agrupan todos estos efectos en una sola variable llamada tensión de succión. Es una forma de encapsular toda esa resistencia extra que da la succión en un solo número, lo que facilita bastante los análisis. Perfecto. Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa. Ahora vamos a ver cómo un ingeniero las junta para hacer lo que de verdad importa, analizar si un talud es seguro o no. El proceso sigue una serie de pasos muy lógicos. Primero, hay que conocer el suelo, o sea, obtener su curva característica. Paso 2, con esa curva se definen sus parámetros de resistencia. Tercero, se crea un modelo digital del talud. Cuarto, y esto es clave, se simula qué pasaría en el peor de los casos. Por ejemplo, una lluvia torrencial que haga que la succión baje. Y el último paso, se calcula el famoso factor de seguridad, que nos dice si el talud aguanta o no. Y hay que decir que estos análisis no son para nada sencillos. Son súper complejos porque todo está conectado. El agua que se mueve por el suelo cambia su resistencia. Pero al mismo tiempo, si el suelo se deforma, eso cambia la forma en que se mueve el agua. Es un ciclo. Por eso hoy en día es impensable hacer esto sin potentes programas de modelado numérico que puedan simular todo este proceso. Y ahora, para ir cerrando, demos un paso atrás. Toda esta ciencia, todos estos cálculos, ¿por qué son tan importantes? ¿Dónde vemos sus efectos en el día a día? Pues el alcance es gigantesco. Estamos hablando de la estabilidad de laderas naturales cerca de ciudades, del diseño de presas de relaves en minería que son estructuras inmensas, de que las carreteras no se hundan o de construir sobre arcillas que se hinchan y se contraen. En todos estos casos, si no se toma en cuenta la succión, se está ignorando una parte fundamental de la ecuación, con todos los riesgos que eso implica. Y con esto volvemos a la pregunta con la que empezamos todo. ¿Por qué se cae el talud cuando llueve? La respuesta ya la tenemos. Porque el agua de la lluvia se infiltra y, literalmente, destruye la succión. Ese pegamento invisible desaparece. La resistencia del suelo cae en picada y en ese momento, la gravedad simplemente gana la batalla. Y esto nos deja con una reflexión final, una que mira hacia el futuro. El cambio climático está alterando los patrones de lluvia, haciendo que los eventos extremos sean más comunes. Así que la pregunta es inevitable. ¿Están nuestros modelos, todo este conocimiento sobre la succión, realmente preparados para los desafíos que ya estamos empezando a enfrentar? Ahí queda la pregunta.